Imagina un mundo sin ciudades, sin leyes, sin escritura, sin historia. Durante miles de años, la humanidad vagó sin dejar rastro. Pero hace más de 5.500 años, en una tierra abrasada por el sol entre los ríos Tigris y Éufrates, algo extraordinario ocurrió. Allí nació Sumer, la primera civilización del mundo. Mientras el resto de la humanidad apenas sobrevivía, los sumerios ya construían ciudades, templos gigantes, sistemas de riego y una forma de gobierno organizada. Estamos hablando del sur de Mesopotamia, alrededor del 3500 a.C., donde surgieron ciudades como Uruk, Ur, Lagash y Eridu. Uruk, la más poderosa, llegó a tener más de 40.000 habitantes, algo inimaginable para su época. Pero la gran pregunta es, ¿cómo una civilización tan avanzada apareció de la nada? Los sumerios no solo cultivaban la tierra, ellos inventaron la civilización misma. Y este es solo el comienzo de una historia que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La escritura, los dioses y el orden del mundo. Para los sumerios, el mundo no era un accidente. Creían que los dioses habían creado la humanidad para servirles. Cada ciudad pertenecía a una deidad y su poder se alzaba en forma de templos gigantes llamados zigurat. El más antiguo de todos, Eridu, estaba dedicado al dios Enki, señor del agua, la sabiduría y la creación. Pero el mayor logro sumerio no fue un templo, fue la escritura. Alrededor del 3200 a.C., los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, grabando símbolos en tablillas de arcilla húmeda. Al principio, solo registraban granos, ganado y comercio. Pero pronto comenzaron a escribir oraciones, himnos, leyes, contratos y mitos. Gracias a esto, la historia dejó de ser oral y se volvió eterna. En estas tablillas se relata la epopeya de Gilgamesh, la historia del primer héroe de la humanidad, un rey que buscó la inmortalidad tras sobrevivir a un gran diluvio. Un relato sorprendentemente similar a historias que aparecerían miles de años después. Para los sumerios, el orden del universo dependía del equilibrio entre dioses, reyes y pueblo. Si los dioses se enfadaban, llegaban las sequías, las guerras y el caos. Así nació una idea fundamental que aún usamos hoy. Las leyes existen para mantener el orden. Leyes, ciencia y tiempo. Con las ciudades en expansión, los sumerios entendieron algo crucial. Una civilización no puede sobrevivir sin reglas. Hacia el 3000 a.C., surgieron los primeros códigos legales, donde se establecían castigos, derechos de propiedad, comercio y responsabilidades sociales. Mucho antes de Hammurabi, los sumerios ya hablaban de justicia. El rey no solo gobernaba, era el intermediario entre los dioses y el pueblo. Pero su genio no terminó ahí. Los sumerios fueron pioneros en matemáticas y astronomía. Crearon el sistema sexagesimal, basado en el número 60. Gracias a ellos, hoy dividimos el tiempo en 60 segundos, 60 minutos y 24 horas. También observaron los cielos, registraron eclipses, ciclos lunares y movimientos planetarios, creyendo que los astros eran mensajes divinos. En medicina, escribieron recetas, diagnósticos y tratamientos en tablillas, combinando ciencia con rituales sagrados. En ingeniería, construyeron canales, diques y presas que controlaban las inundaciones del Tigris y el Éufrates, permitiendo cosechas abundantes y ciudades estables. Para el 2800 a.C., Sumer ya era una civilización avanzada, con comercio internacional, escuelas de escribas y una sociedad organizada en clases. Sin saberlo, habían creado los cimientos del mundo moderno. El comienzo del final. A medida que las ciudades sumerias crecían, también lo hacía su ambición. Sumer nunca fue un imperio unido. Estaba formado por ciudades-estado rivales, cada una con su propio rey, su dios protector y su ejército. Entre el 2600 y 2400 a.C., estallaron constantes guerras por el control del agua, las tierras fértiles y las rutas comerciales. Lagash y Umma protagonizaron uno de los primeros conflictos documentados de la historia.
En las tablillas se narran tratados, traiciones y castigos divinos. Los ejércitos sumerios ya usaban lanzas, escudos, cascos de cobre y carros de guerra primitivos. La guerra había sido organizada y escrita. Pero no solo luchaban contra otros hombres. El clima comenzó a cambiar. Sequías prolongadas, salinización de los suelos por exceso de riego y malas cosechas debilitaron a las ciudades. Para el 2300 a.C., Sumer estaba exhausta. Entonces apareció un nuevo poder desde el norte, Sargón de Akkad. Con un ejército profesional y una estrategia nunca vista, conquistó una ciudad tras otra. Por primera vez en la historia, Sumer cayó bajo un imperio extranjero. No fue el fin inmediato, pero sí el comienzo de su desaparición como civilización dominante. El comienzo de un legado inmortal. Tras la conquista de Sargón de Akkad, la identidad sumeria comenzó a desvanecerse lentamente. Aunque las ciudades siguieron existiendo, el idioma acadio reemplazó al sumerio como lengua oficial del poder. Sin embargo, el sumerio nunca murió del todo. Se convirtió en la lengua sagrada, usada en rituales, ciencia y educación. Hacia el 2100 a.C. ocurrió un breve renacimiento. La tercera dinastía de Ur, liderada por el rey Ur-Nammu, restauró el orden, reconstruyó ciudades y creó uno de los primeros códigos legales escritos de la historia. Pero esta recuperación fue frágil. Invasiones de pueblos amorreos y elamitas, sumadas a crisis climáticas y económicas, terminaron por derrumbar el sistema. Para el 2000 a.C., Sumer había dejado de existir como civilización independiente. Sin embargo, su legado ya era imparable. Los acadios, babilonios y asirios heredaron su escritura, sus leyes, su ciencia y su visión del mundo. Cada vez que miramos un reloj, cada vez que escribimos una ley, cada vez que registramos la historia, estamos usando ideas sumerias. Aunque su nombre casi se perdió en el tiempo, los sumerios siguen vivos en nuestra vida cotidiana. Los primeros y nunca olvidados. La civilización sumeria no desapareció. Se transformó en el mundo que hoy conocemos. Aunque sus ciudades quedaron enterradas bajo la arena, sus ideas sobrevivieron al tiempo. Ellos fueron los primeros en escribir la historia, los primeros en establecer leyes, los primeros en medir el tiempo, los primeros en mirar al cielo buscando respuestas. Cuando pensamos en el origen de la humanidad moderna, solemos mirar a Egipto, Grecia o Roma. Pero todo comenzó antes, mucho antes. En las riberas del Tigris y el Éufrates, donde un pueblo decidió dejar de sobrevivir y comenzó a construir civilización. Los sumerios nos enseñaron que el progreso nace del conocimiento, que la escritura vence al olvido y que incluso las civilizaciones pueden morir, pero sus ideas pueden ser eternas. Ellos fueron los primeros, y gracias a ellos, hoy somos quienes somos.